En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 15, que alguien le puso el título de purificación del templo, y dice que vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y le oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Bien, lo que pasó aquí, que es algo que está pasando, bueno, hace mucho tiempo que esto está pasando. Quería referirme concretamente al tema del diezmo y de las finanzas en lo que supuestamente es el templo de Dios, a lo que le llaman la iglesia. Y ya hablé de qué es la iglesia, ya hablé acerca de eso. Si usted no ha escuchado eso, le digo que la iglesia no son cuatro paredes, no es un edificio, no es la mampostería. La iglesia es el cuerpo de Cristo, viviente en la tierra o en el reino de los cielos. Esa es la iglesia. Ese es el templo de Dios. Cuando se hace referencia a la iglesia como institución sin fines de lucro, pero que es con lucro llamado iglesia, a eso se le conoce como iglesia también, popularmente. Ahora, concretamente, ¿el diezmo sigue vigente actualmente o no sigue vigente? Bueno, es un poco largo de tratar el tema del diezmo, pero básicamente lo que voy a decir de que el diezmo fue dado juntamente con la ley mosaica en lo que era el antiguo pacto, y juntamente con el diezmo, por ejemplo, fue dada la orden de la circuncisión, o sea que el que se apegaba al diezmo, de acuerdo a la ley de mosaica, también se tenía que circuncidar. O sea que si usted dice que el diezmo sigue vigente, haga el favor de guardar la ley y de condenarse por no poder guardar la ley, y de paso vaya y circuncídese. Los creyentes que somos adheridos al cuerpo de Cristo no estamos bajo el antiguo régimen. Entienda eso una vez. A los que quieren copiar lo que es el Israel físico, dejándose la barba y colocándose esas cosas en la cabeza, la kipá y no sé cuánta cosa más, y guardando las fiestas judías, entienda de una vez de que todo eso es la sombra de las cosas que habían de venir. ¿Por qué todo eso tenía que tener cierto aspecto de gloria cuando se instituyó el templo y todo eso? Porque precisamente como era sombra de las cosas, eso tenía que tener como un ornamento glorioso. Por eso usted que ve que cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve de que las cosas se hacían de oro y de bronce, y se ponía mucha énfasis en lo que era en la parte física de lo que era el ministerio. Pero una vez que vino Cristo, que es la imagen misma de Dios, y nos trajo la imagen misma de las cosas, todo ese ornamento y toda esa pompa, eso quedó disminuido porque no tiene razón de ser. Es un poco largo de explicar esto, pero vamos concretamente a los pasajes bíblicos que los llamados diezmistas se aferran tanto. El día que yo me bauticé en las cuatro paredes, cuando tuve la entrevista pastoral, ni siquiera no me preguntaron básicamente nada. O sea, cuando pasé lo que es la entrevista pastoral, una de las cosas primeras que me dijeron, me hablaban del diezmo y las ofrendas. Entonces uno con los años, uno piensa en todo eso, y uno dice, bueno, pero ¿qué me estaba afiliando a un club donde me iban a cobrar una membresía? Porque fue una de las primeras cosas que me hablaron. Y yo no digo que esos hombres que fueran del diablo, pero a veces los ministros, por un tema de conveniencia, pueden ir por un camino peligroso, del camino de ser sinceramente engañado.
Entonces, se ponía mucho, y actualmente también se habla mucho del diezmo, y no hay un fundamento bíblico que hable acerca de eso, o sea, que pueda sostener lo que es el diezmo. Porque en Malaquías 3:10, que Dios dice, lo voy a decir de memoria, dice: traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa. Y dice: ustedes me habéis robado. Y hace tiempo escuché la predicación de un hombre que le decía a todos que eran unos ladrones porque no diezmaban, ¿no? Y claro, que se iban a ir al infierno por no diezmar. Y claro, cuando la gente escuchaba todo eso, los corazones temerosos, o sea, iban por la vía de diezmar por un tema de temor para no irse al infierno. O sea, ¿pero qué evangelio está escuchando usted? Mire, al Hijo de Dios, yo no digo que usted no tenga temor acerca de esas cosas, pero eh, el Hijo de Dios que realmente entendió o que va entendiendo cómo son las cosas, el infierno no es algo que le mueva tanto, porque ya no hace las cosas básicamente por temor, sino que el corazón agradecido, cuando el corazón está agradecido por Cristo, por las cosas que Él ha hecho y que Él sigue haciendo por nosotros, no tiene esa mezquindad en el corazón. No hay esa mezquindad de decir 9 para mí y una para Dios. Eso no existe en lo que es el creyente que está fundado en la roca que es Cristo. Nadie que esté agradecido con Cristo por lo que hizo va a tener un corazón mezquino para con Dios. Porque, ¿qué le vamos a dar a Dios si todo es de Él? ¿Qué le vamos a dar a Dios? Entonces hay muchos ladrones, muchos sinceramente engañados, que siguen sosteniendo el tema del diezmo, porque, claro, si las finanzas no ingresan en lo que es la institución sin fines de lucro llamado iglesia, la institución se cae. O sea, porque como en todo lugar hay cuentas que pagar y bueno, está el sueldo de los que ministran la palabra, que Cristo dijo, de que los que ministraban la palabra estaba bien que vivieran del Evangelio, pero recordemos lo que dijo el apóstol Pablo también. También dijo de que en ocasiones él tuvo que trabajar con sus propias manos para no ser gravoso y para presentar el Evangelio lo más gratuitamente posible. Entonces, yo no digo que el ministro tenga que, por ejemplo, que trabajar y a su vez atender lo que es la congregación, porque hay situaciones donde eso es bastante gravoso para lo que es la persona, pero hay situaciones donde el ministro perfectamente puede valerse de sus propias manos y a su vez tener un ministerio. Entonces, esto es algo que, bueno, que lo tiene que reflexionar el que tiene su relación personal con Cristo y bueno, apegarse lo más sinceramente posible a lo que es el mandato del Señor. Nadie le puede decir a un ministro: bueno, usted vaya y trabaje y atienda lo que es la congregación, ¿no? O sea, eso pienso que es un mandato directo de Cristo y es algo que lo tiene que resolver el propio ministro delante de Dios y delante de lo que Dios le mande. Pero cuando se ve el ministerio como un trabajo cuando uno va y percibe un sueldo, eso puede ser nefasto para lo que es el ministerio de un hombre que profesa seguir a Dios. Es nefasto porque actualmente hay pocos pastores y más bien lo que hay son muchos asalariados que atiendan la obra de Dios por un sueldo. Eso es algo nefasto, eso. Algo nefasto. Como dijo el apóstol Pablo, estas manos me han servido. Entonces, cuando entiende cómo son las cosas, ya no anda midiendo qué le doy a Dios y qué es lo que me guardo, porque eso solamente puede salir de un corazón mezquino que no aprecia lo que Cristo hizo y lo que Cristo está haciendo. Así que la pregunta concretamente es si el diezmo sigue vigente o no. La respuesta es no. No hay ni siquiera un versículo solo en lo que es todo el Nuevo Testamento que nos hable y nos diga de que un creyente tiene que diezmar. No hay absolutamente nada. Porque cuando se habla del diezmo en Hebreos, que dice de que los diezmos, los hombres recibían los diezmos y todo eso, ahí no de ninguna forma está hablando que el creyente tenga que diezmar. Ahí no dice que el creyente tenga que diezmar.
Y cuando Cristo dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Cristo no mencionó ningún diezmo ahí. Él no mencionó diezmos. Entonces es un tema de interpretación y de una muy mala interpretación. Porque si usted se quiere apegar a eso de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, le tengo que decir que no le robe a Dios, sacándole a Dios y dándole al César lo que le pertenece a Dios. Porque esto yo lo hablé en otra intervención y le dije de que el trono, lo que está a la cabeza de eso que le llaman la institución sin fines de lucro llamado iglesia, lo que está a la cabecera no es Cristo. Y hablé de lo que está en la cabecera. Hablé precisamente de eso. Entonces, usted tanto que habla de a Dios lo que es de Dios, no le robe a Dios para dárselo a otro. Porque si no, usted va a ser juzgado como ladrón. Entonces, abra los ojos y dése cuenta de en dónde está parado. Ahora, la religión cristiana, y voy a decir la religión cristiana, se ha convertido en un negocio. Se ha convertido en un negocio donde está lleno de lobos rapaces que esquilan a las ovejas y les echan cargas en sus conciencias acerca de que si no diezman son los ladrones. Esos lobos rapaces van a dar cuenta delante de Dios por utilizar el Evangelio para lucrar y por utilizar mal lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si usted me trae un solo versículo de lo que es el contexto bíblico, vuelvo a repetir, si usted me trae un solo versículo que diga de que los creyentes tienen que diezmar, mire, yo reconozco que estoy equivocado y le digo, mire, usted tiene razón. Pero como no lo va a encontrar, porque por eso dije contexto bíblico, ¿qué es el contexto bíblico? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si encuentra un solo versículo de la Escritura en el contexto bíblico que diga de un creyente tiene que diezmar, le doy la razón, no tengo nada que decir. Pero como no lo va a encontrar, precisamente puedo hablar de esa forma. Y hay muchas instituciones, y las voy a mencionar por el nombre, por ejemplo, esa que dice pare de sufrir, que se hacen como que hablan en brasilero. Bueno, esos son los ladrones. Unos ladrones los del famoso vaso de agua. Vaya y tome el vaso de agua y no sé cuántas cosas. Y usted ve pobre gente en las congregaciones, ¿no? Que les ponen una bolsa alpillera, ¿no? Encima y la gente. Y cuando uno ve esos programas, no soy asiduo a ver eso, pero a veces uno enciende el televisor y ve algo de eso, a modo flash, y ve que esas instituciones lo único que hablan es de la bendición de Dios, o de lo que supuestamente sería la bendición de Dios. Y usted ve testimonios, sí, desde que fui a la iglesia, y Dios me prosperó, y el matrimonio se me resolvió, y tuve éxito en mi negocio, pero ¿usted piensa que el Evangelio es eso? Mire, definir el Evangelio, reducir el Evangelio a eso es tremendamente injusto. Porque, ¿y dónde quedó eso de que los apóstoles decían que habían pasado hambre y sed y frío y desnudez por el tema del Evangelio? O sea, yo no digo que usted viva como un miserable, pero ¿en qué parte de la Escritura dice de que la doctrina de Cristo está sujeta y reducida a solamente eso? Entonces, todos estos ladrones que lucran y utilizan a la gente para mantenerse vivos, ellos van a dar cuenta delante de Dios. Van a dar cuenta delante de Dios y van a ser juzgados de acuerdo al patrón bíblico por estar jugando y utilizando mal lo que es la Escritura en beneficio propio. Así que con toda autoridad le digo de que el diezmo no sigue vigente, y que el creyente le da a Dios de acuerdo a lo que nace de su corazón agradecido. Y darle a Dios, no piense que es ir a la institución y depositar el dinero ahí. Usted no piense que darle a Dios es eso solamente. Porque darle a Dios es tiempo, darle a Dios sigue finanzas. O sea, cuando usted le da a un pobre que realmente lo necesita, usted le está dando a Dios. No estoy diciendo que le dé un atorrante,
¿A qué se utiliza esa palabra atorrante? A la gente que no quiere trabajar, por ejemplo. A esa clase de gente se le llama de esa forma. Pero cuando usted realmente le da, por ejemplo, a un pobre que usted ve que no puede, usted le está dando a Dios ahí de esa forma. Y cuando usted le da a Dios, le aseguro que Dios en algún momento de su vida, Dios le puede auxiliar en una forma que usted ni se imagina. Entonces, no estoy diciendo que usted tenga esa forma de dar, diciendo, bueno, yo doy para después recibir. No, no dé de esa forma, porque ahí yo no le aseguro de que usted reciba nada. Pero cuando usted da de corazón agradecido, y más precisamente cuando usted está agradecido por Cristo, por lo que Él ha hecho, usted no anda contando las moneditas, ¿sabe? Por supuesto que no es sabio que usted dé y no se quede sin nada. O sea, hay ejemplos bíblicos en donde eso ha pasado, pero esos son casos muy específicos. Entonces, seamos sabios a la hora de dar y dónde dar. Pero quiero traer tranquilidad acerca del tema del diezmo, eso no sigue vigente. Y si usted va a un lugar y le dicen de que si usted no diezma es un ladrón, salga de ahí porque ahí no va a aprender algo sano.